Yendo al tema, lo que ha sucedido es efectivamente una planificación civil-militar entre el gobierno de Luis Arce y las Fuerzas Armadas. Había ya una intención de activar la intervención de las Fuerzas Armadas en una situación de estado de emergencia, en una situación de excepción, ¿no? Esto ante la eventualidad de que la crisis social y económica que está sufriendo el país llegue a un nivel de insostenibilidad, de ingobernabilidad, que llegue a plantearse inclusive en ese marco el acortamiento de mandato del presidente Luis Arce, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el peor fantasma que tiene este gobierno en función a la crisis, que en un momento determinado la ingobernabilidad derive en el planteamiento de un acortamiento de mandato, ¿no? Es decir, que haya una especie de vacío de poder. Y lo que normalmente sucede en estos casos, y esto lo prevé la Constitución, es que el gobierno mismo, para preservar el proceso y para preservar su propia institucionalidad y su propia vigencia como gobierno, dispone de mecanismos que le brinda la Constitución Política del Estado para dictar medidas de excepción, ¿no? Y entre las medidas de excepción está contemplada una participación protagónica de las Fuerzas Armadas. Estado de sitio, en otras palabras, ¿no? O sea que lo que se estaba gestando en este proceso no era un autogolpe, ni mucho menos un golpe o un autogolpe, como se sostiene, ¿no? Eso vino por accidente. Lo que se estaba preparando era una defensa constitucional del gobierno con Fuerza Armada y a través de la dictación de lo que se llama en la nueva Constitución un estado de excepción, o lo que es un estado de sitio, ¿no? Ante la eventualidad de que Evo Morales, en su propósito de hacer prevalecer su derecho a la postulación presidencial, convulsione al país con el bloqueo de caminos, estaba ya en ciernes un paro de transporte, ¿no? Y obviamente otros sectores de la oposición de derecha deben aprovechar esto también para generar un clima de convulsión, lo cual estaba siendo previsto por el gobierno en una especie de alerta temprana, ¿no? Parte de ese plan autodefensivo, diría yo, y podría decirse también, Kimberly, legítimamente constitucional, o sea, era una actitud de legítima defensa, digamos, ¿no? En la medida en que esto no rompía la Constitución. Ahí va el asunto, ¿no? Y esto pasaba por potenciar a las Fuerzas Armadas y sobre todo por fomentar la imagen, promocionar la imagen del principal operador militar de este proyecto, que era el general Zúñiga, precisamente, ¿no? Y creo que ahí se equivocó el presidente Arce. Escogió el peor de los militares para que él lo pueda acompañar en este asunto, ¿no? Y se llegó después de San Juan, la noche del 24 de junio, cuando ya como parte de esta estrategia de defensa constitucional del gobierno, ante la eventualidad del acortamiento de mandato, parte de esta estrategia era hacer un lanzamiento mediático del general Zúñiga a través de un programa de televisión que supuestamente es uno de los que tenía supuestamente un rating interesante a nivel nacional, ¿no? Y esta entrevista en el programa de PAT es planificada desde el Ministerio de la Presidencia. Es decir, quien pautea esa entrevista y quien pone en contacto con el grupo de No Mentirás y el general Zúñiga es la ministra Marianela Prado. Y esto lo sabemos de fuente muy confiable en los entornos del gobierno a través de gente del movimiento socialista, ¿no? Es decir, es la ministra Prada la que dice, esto es lo que vas a decir en esa entrevista, o lo que quien le dice a la periodista, esto hay que preguntarle al general Zúñiga. Y esa entrevista está exactamente diseñada en función a un posible estado de sitio, cuando el general Zúñiga dice concretamente que las Fuerzas Armadas van a salir a las calles para defender la Constitución y para defender al gobierno, ¿no? Y para impedir un acortamiento de mandato. Y si es necesario, para detener y encarcelar a Evo Morales, ¿no? Entonces, en ese sentido iba el asunto, ¿no? Pero la cosa se rompió porque el general Zúñiga se excedió en sus atribuciones,
Pero acá hay una jugada interesante que hace Evo Morales con Juan Ramón Quintana, ¿no? Esa entrevista que sale en la noche del lunes 24 de junio llega a conocimiento del Grupo de Puebla. ¿Quién es el Grupo de Puebla? El presidente de México, López Obrador, el presidente del Brasil, Lula, que está acá en Bolivia, el expresidente español Rodríguez Zapatero, el expresidente Fernández, ¿no? Y este grupo de líderes de la izquierda latinoamericana, Mujica también, el expresidente uruguayo Mujica, ¿no? Entonces ellos se enteran lo que dijo Zúñiga en la entrevista de No Mentirás la noche del lunes y se anotician de estas declaraciones tan perversas que hace el general Zúñiga, amenazando con detener, encarcelar a Evo Morales, impedir su postulación, etcétera. Inmediatamente hay una reacción del Grupo de Puebla. Rodríguez Zapatero le llama personalmente al presidente Luis Arce por el WhatsApp y le dice qué está pasando con este general. Y eso sucede el martes, al día siguiente de la entrevista, al mediodía del martes. Y hay una presión fuerte del Grupo de Puebla a raíz de esa entrevista tan desdichada, destituir al general Zúñiga, ¿no? Y pese a que es amigo íntimo del presidente, pero el mismo presidente se ve contra la espada y la pared, ¿no? O está con su amiguito Zúñiga, a quien tanto ha animado, a quien tanto ha fomentado, ¿no? A quien tantos privilegios le ha dado, protegiendo inclusive varios actos de corrupción de los que se le acusa, ¿no? O está con el Grupo de Puebla, o está con la izquierda latinoamericana, está con Lula, está con López Obrador, está con Mujica. ¿Con quién va a estar? Entonces obviamente él opta por deshacerse de Zúñiga. Y el mismo martes se lo destituye a Zúñiga y se le comunica a Zúñiga que él ya no es comandante general del ejército, y esto lo confirma el ministro de Defensa, Novillo, ¿no? Entonces es esa destitución y ese relevo que sucede el martes el que le molesta aparentemente a Zúñiga, después de una entrevista donde él aparece como en el estrellato nacional, aparece un personaje con semejante entrevista, ¿no? Y de pronto le bajan la caña. Yo creo que eso psicológicamente ya ha llegado a perturbar al militar de tal modo que comete esa barbaridad que comete el miércoles, sabiendo que ya estaba destituido, ¿no? Sabiendo que estaba destituido, se va al cuartel de Miraflores el miércoles en la mañana, participa de un acto especial programado ya con anticipación, dirige ese acto, él ya estaba destituido, y de ahí se va directamente a la plaza, llevándose a esos efectivos del cuartel de Miraflores, ¿no? Ahora, en esto, para concluir esta primera parte de la exposición, Kimberly, yo creo que hay una grave responsabilidad del gobierno al haber permitido todo esto, ¿no? Hay una responsabilidad que el gobierno está soslayando, yo creo, de manera muy deshonesta, ¿no? Tiene que asumirse con mucha honestidad que es el gobierno el que ha generado toda esta situación. Le han protegido, le han fomentado a este señor, a este militar, sin tener los méritos necesarios. Le han organizado esa entrevista en PAT. Yo creo que la ministra de la Presidencia tiene que esclarecer, tiene que aclarar cómo es que un general del ejército, un subalterno del presidente y del comandante en jefe, aparece en televisión haciendo opiniones políticas que están prohibidas por la Constitución y por la propia ley orgánica de las Fuerzas Armadas. ¿Quién lo ha autorizado a emitir, a hacerle un acto deliberativa público en televisión a este general? ¿Quién le ha permitido eso? ¿Con qué autorización ha estado en esa entrevista? ¿Quién le ha hecho el contacto con los encargados de esta entrevista? Si no es el Ministerio de la Presidencia, si no es la ministra Marianela Prado. ¿Por qué el ministro de Defensa, sabiendo que el general Zúñiga estaba ya destituido, por qué el ministro de Defensa no ha participado en ese evento, en ese acto del día miércoles en la mañana en el cuartel de Miraflores, donde se tenía que imponer grados a un grupo de inteligencia? ¿Y por qué no ha asistido a ese acto el ministro de Defensa, que tiene que estar en todos los actos protocolares? ¿Y por qué no se lo ha detenido desde el momento en que Zúñiga ha pasado de vista en ese acto, siendo que ya estaba destituido? ¿No? Se le ha permitido actuar libremente hasta el momento en que rompió la puerta del palacio con las tanquetas. Yo no creo que haya complicidad en esto, pero sí hay un alto grado de responsabilidad de este gobierno.